No, está bastante normal. Bueno, empezamos a grabar y te contesto. Sí. No, está bastante normal. Con esto han bajado mucho los casos y, ¿cómo es? Y no hay ningún tipo de, como le dicen, estrés del sistema de salud. Entonces, medio como que todo el mundo se relaja. Y también en toda la provincia vieron que hay nuevas habilitaciones, medio como que, eh, digamos, autorizan cosas que ya se estaban haciendo. Autorizan. Tranquilamente. Sí, vamos, ni eso. Reuniones, dice, reuniones en domicilio. Todo el mundo hace reuniones en domicilio. O sea, no existe eso. Y ahora como que lo autorizan. Bueno, pero... horario, Rocío. Eh, sí, los horarios se nos despelotaron un poco este año. Particularmente yo no tengo los mismos horarios del año pasado por cuestiones mías de trabajo, pero lo que hice fue acomodarme en función de lo que es el segmento horario mío de la presencialidad. Este horario a partir de las 5 de la tarde, yo siempre lo tuve en la sede, entonces, como es, aproveché eso como para acomodarnos en esta franja. El esquema que armé para no alterar demasiado ni mover fuera del día la clase que ya teníamos pautada, que era didáctica, lo que hago es vamos a hacer un horario rotativo y eso implica que los viernes que tengamos esta clase de semiótica, eh, esta clase de semiótica es la semana en la que ustedes no tienen presencialidad. Una semana tienen presencialidad y una virtualidad. ¿Sí? La semana que tienen presencialidad, hablando de semiótica, es los martes a las 10. Y a la otra semana, que no hay presencialidad, hay virtualidad, y es esta clase que va a ser a las 19:30. ¿Sí? Hoy nos atrasamos porque yo tuve unos inconvenientes de mi computadora y después de conexión, y eso me demoró un montón, me hizo perder casi una hora completa de la clase de didáctica, entonces todo se atrasó. El horario de 19:30 a 21:30, digamos, siempre sería virtual, a menos que tengamos otra instancia de presencialidad en la que yo vaya, pero no, en principio no, siempre va a ser virtual. Por ahora, ¿sí? A menos que vuelva la presencialidad, vamos a decir 100%. En ese caso, bueno, sí, está. Si hubiera algún otro cambio, lo que fuera, les avisaríamos. Pero no, en principio sería Erika. Exacto, sí. Este martes que viene habría presencialidad. ¿Sí? La semana siguiente no, porque es semana de mesa. Que es con suspensión de actividades. Entonces ahí no habría, pero por eso, ¿está? No habría ni presencialidad, ni virtualidad, ni nada. De hecho, la mesa de examen nuestra es el viernes, así que coincide con el horario de clase y todo. Profe, Diga, pero el martes 17 no es feriado. el lunes, hasta donde yo sé por lo menos, el lunes es Ah, feriado. está. No sé, a menos que hayan hecho alguna cosa rara de- Solo hay un tema ahí porque Sí. el feriado del 17 de agosto es inamovible. ¿Es que? ¿Perdón? Es inamovible. Ah, Yo tenía Como es la entendido que el conmemoración de lunes la era muerte del puente. general. puede ser. Claro. Sí, capaz que yo estoy, la verdad que estoy revoleado. Entonces sí puede ser que, pues recién estábamos hablando con un compañero, ¿no? Porque el lunes es feriado. Pero la profe de naturaleza. No, Rolo, chicos, el feriado es el 16. Primero que no es un feriado inamovible, los feriados inamovibles son el 25 de mayo
el 9 de julio, el 20 de junio, si no recuerdo mal, no, bueno, no me acuerdo cuál es eso, pero el 17 es trasladable y se traslada al 16. El 17 es un día normal de trabajo. Listo, perfecto. Bueno, no sé qué pasa acá en Federación entonces, porque cada rato que sí, que no, un drama. Claro, entiendo. Bueno, veremos, ¿viste? En principio la clase presencial es el martes, ¿tá? Ahí yo le estaba contestando mientras a Rocío, porque hay algunas dudas todavía, ¿no? Presencialidad, martes, 10 de la mañana, ¿sí? Semana que hay presencialidad, martes 10 de la mañana. Nosotros siempre vamos a recordarles que es presencialidad, que es martes, y cuando es virtualidad, que es el viernes. La semana que es virtual es viernes 19:30 a 21:30. ¿Ah? Bueno, vamos empezando, ya que ahí rompió el silencio, esa voz que dice estar recuperándose. Rolo, ¿vos tenés para compartir el archivo que hicimos? No lo descargué todavía, pero lo descargo y lo comparto. Pará, no, esperá, a ver si yo puedo hacerlo desde acá, aguantame. Bueno, Decime si aparece. Yo estoy tratando, disculpen que no me ponga cámara. cámara, pero estoy tratando de mantener la conectividad, que es bastante precaria. Y, y bueno, a ver Escuchá, si ahí puede. no por ahí, para evitar esto de vos decís para hacer una presentación, yo lo Y ahí descargo ya la mandé, decime si aparece. hay que esperar un ratito. Por ahora no. Sí. Bueno, acá me tira que Ajá, estaría haciéndose. ahí está empezando, ahí está empezando. Ahora sí te estamos viendo la pantalla de tu computadora. ¿Sí? A mí me aparece. Sí, sí, se ve. ¿El resto lo ve? Sí. Sí, Sí. perfecto. Estamos viendo ¿Ah? el correo electrónico, se ve. Ah, no aparece la. No, se ve tu correo electrónico. De correo Bueno, electrónico, sí. Tenés que fijarte ahí qué es lo que está. espera un poquito entonces, pero por lo menos algo ha presentado. Espera un poquito. Espera. Bueno, Ya voy. yo mientras igual voy a descargar ese documento si vos querés. Dale, por las ¿Vos? dudas si no Bueno, me da. ¿vas a empezar vos, Daniel, con eso o querés que yo comparta los ejercicios? Sí, yo se los quería compartir para que aunque sea le saquen foto porque no estaba en el cuadernillo. Bueno, si no, yo se lo subo ahora. Dame un segundo, yo se lo subo. Sí, porque a mí acá no me da la opción, Rolo. Dale, dale. Mientras, si vos querés, recapitulen lo que hicieron la vez pasada, que además yo no estuve y me voy enterando de paso. ¿Eh? Que alguien recapitule qué es lo que hicieron la clase que tuvieron, la primera clase, más o menos hasta dónde llegaron, qué hablaron. La clase del miércoles pasado, decís vos. Ajá. No, la clase del miércoles pasado, corríjame alguien si me olvido de algo, pero hicimos una introducción al concepto de la naturalización, lo natural y la naturalización. Leímos el texto de Vincent Marqués, No es natural, y luego abundamos al respecto sobre el concepto de naturalización y no mucho más, o algo más hicimos. Díganme, No, sí, sí. chicas. Eso Era hicimos. eso, ¿no? Exacto, era eso. Y no mucho más. Así que deberíamos ir sobre los ejercicios y bueno, y después si podemos trabajar la introducción a la historia del signo y la historia del lenguaje y ya dar pie para, o en esta clase o en la próxima clase, la del martes, comenzar con SOSIR.
Dale, dame un segundo que lo descargo el archivo que enviaste, lo subo al Drive para que los tengan todas y arrancamos. Listo. Ya está subido, fíjense si lo pueden descargar. No, lo subí al Drive, o sea, lo subí al Drive, pará. Claro, qué tonto. Les voy a compartir el enlace del Drive acá, así lo pueden ingresar desde acá. ¿Sí? Un segundo, ¿no? Ahí está, ese es el enlace al Drive de la cátedra. Ingresen, van a ver que yo subí una imagen que la vamos a usar ahora. Primero abran ese texto que está compartido ahí, que lo envió Daniel. El texto se llama Historia del lenguaje. Es un Word. Confirmen cuando ya lo tengan. Ahí ya lo tengo yo. Yo también. Bueno, creo que ya todo lo tenemos, Daniel. Arrancamos con los ejercicios igual, ¿eh? Hola, ¿sí? ¿Arrancó?
¿Estás ahí o se te cayó la conexión? Bueno, si se le cayó la conexión no nos vamos a enterar. Roló, Ahí ¿me estás. escuchás? Sí, ahora sí. ¿Vos querés que arranque yo o arrancás con los ejercicios? Vamos con los ejercicios. Ahí les comparto el primero. Este es un enlace a un video de YouTube. Hagan clic y empiecen a ver el video y sigan las instrucciones que aparecen ahí. Terminen y digan listo, listo y lo comentamos. Bueno, cuéntenme cómo les fue. ¿Cuántos pases contaron? 14. ¿Cuántos pases deberían haber contado? 14. Yo conté 12. Yo conté 8. Yo conté 12 porque vi el gorila. Entonces me Yo distraje ahí. conté los 14. Y tuve que retroceder el video cuando dijo que estaba el gorila y de verdad pasó un gorila, no lo puedo creer. Claro, y va la segunda Yo pregunta. conté los 14 pases, Yo conté- vi un chico, 3 personas de camisetas negras, una chica con un ampo azul, y también vi el gorila Bueno, antes hay de algunos, terminar con todo. Atenta. hay algunos casos, entonces, como el de Lourdes, que contaron los 14 pases y además vio el gorila. Después hay algunos casos que contaron menos pases, pero vieron el gorila, ¿no? Y algunos casos que dicen que vieron el gorila, no vieron el gorila y contaron los 14 pases. Seguramente habrá casos que no contaron 14 pases y no vieron el gorila también. Suele ser la gente más vergonzosa y la que no lo dice. Bueno, A mí me da vergüenza saber que conté los 14 pases, que vi el gorila, que vi las otras 3 personas, porque cuando hago los test estos de curiosidades, viste, que están en internet o los test psicológicos, dice que en mi perfil coincide con una persona que tiene esquizofrenia. Dice que dicen que las personas que sufren de esquizofrenia pues, suelen utilizar dos partes del cerebro, una cosa así. Bueno, me bueno, pasa eso. nosotros nos Y vamos no a sé si fue tan bueno. Nosotros nos vamos a correr del tema del diagnóstico, por ahí que ciertas ciencias por ahí habilitan para encasillarnos y vamos a apuntar a otra cosa, pero obviamente que se viene una pregunta. La pregunta frente a este test de atención es ¿por qué? Que esta pregunta no está incluida en el test, ¿sí? Justamente esto que dice Lourdes, como que los test de atención son así como muy, son de los sentidos, ¿sí?
Ahora mi pregunta es, ¿qué explicación le encuentran a que algunos no hayan visto el gorila? Los que no vieron el gorila. ¿Qué les parece? ¿Por qué no lo vieron? La pregunta es tanto para los que efectivamente no lo vieron como para quienes sí. ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser que no lo vieron? A ver, yo creo que no lo vi, primero que nada, porque las remeras de los otros chicos son negras, el gorila es negro, entonces como que se camuflaba bien, por así decirlo. Y segundo, yo estaba mirando la pelota en todo momento. Mi vista estaba completamente centrada en la pelota, yo no veía otra cosa. Bueno, y ahí ¿alguien le pasó como a Ariana? Que le encuentra esa explicación. Bueno, ahí dice Carolina dice lo mismo, Romina también, o sea que no son pocas las que piensan que por el hecho de estar contando los pases, no lo vieron. Dos preguntas hago. Cuando el video, vieron que después hay como una solución del test y hace como una especie de rebobinado, ¿no? Y te muestra de vuelta la escena en la que aparece el gorila. Cuando hace eso, rebobinado, y arranca de vuelta pero en cámara lenta, ¿no les pareció a quienes no lo habían visto súper obvio cuando aparece, se para en el medio, se golpea el pecho? ¿No les dio la sensación de cómo no vi eso? Sinceramente yo pensé que era mentira. Era como que nada que ver. Por eso volví al principio del video ¿Lo y ahí vi viste? que realmente había pasado eso. Porque parece demasiado obvio. No puedo creer que haya Claro. bailado y todo y yo no lo vi, ¿entendés? O sea, súper desconfiada. No, me estás Eh, engañando. Olvidate. exactamente. Quieren jugar con mi mente, ¿entendés? Muy bueno. O sea que realmente cuando viste la solución, era súper obvio. Y la sensación que da es como, ¿cómo puede ser que no lo vi? Bueno, yo soy de los que no vieron al gorila la primera vez. Eh, la otra pregunta que hago es, eh, digamos, si la explicación esta, la respuesta a mi primera pregunta que ustedes daban es, no lo vi porque, me parece que no lo vieron porque estaban contando los pases. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se concentraron en contar los pases y a tal punto que no vieron el gorila? Porque hay una acción que te indica que lo hagas. Claro. Un orden, digamos. Hay una consigna que te dice contar los pases. Y a eso sumarle que los chicos están en movimiento, los que están jugando con la pelota, entonces como implica una concentración para cumplir con ese mandato dentro de lo que por ahí hay disperso, digamos, dentro de las imágenes. No están solamente esos tres chicos pasándose la pelota, hay otras cosas pasando. O sea que, según esa respuesta de Lourdes, nosotros nos vendría re bien este test para descubrir quién es la gente desobediente y mandarla ya en cana, digamos. ¿Quiénes son los que no cumplen con las consignas? Sería. Es un Pero no detector. te pasa, ¿no viste que te dice haga una sola fila? Y Claro, claro. después lo sacan al cartel, ¿no? Tiene toda la... Y vos seguís yendo y seguís haciendo una sola fila, porque el cartel decía que lo hagas. Eso Eh, aplica para todo, salvo cuando dicen lea el cartel. La gente no lee el cartel. Aplica para todo menos para eso. sí, me hace acordar tu manera, digamos, de opinar. No solamente tu opinión, tu manera de opinar al respecto. Me hace acordar un comentario que una vez hizo una persona, estábamos en un banco, vieron que en los bancos te ponen esas cintitas y que hacen como todo un caminito que va así, ¿no? Que te da ganas de pasar por abajo. Es decir, ¿para qué hago todo este rulo así para ir a ese lugar? Bueno, alguien dice, ¿y para qué ponen todas estas cintitas? Y otra persona dijo, para que no olvidemos que alguna vez fuimos ganados. Para que no olvidemos que alguna vez fuimos ganados. Bueno, más allá del chiste, hay
algunos que trataron de dar una respuesta a esto de por qué las personas con este test no veían al gorila y eso. Y una de las explicaciones tenía que ver con esto, así como medio psicopedagógica, de que las personas que son más propensas a, digamos, cumplir con las consignas, circunscriben su percepción, hasta ese punto, circunscriben su percepción a la tarea que le fue encomendada. Entonces, cualquier otra cosa queda fuera del ángulo de la percepción. Incluso algo tan evidente como el gorila. Bueno, es una explicación. De esa explicación, entonces, es como decir, casi de manera categórica, las personas que no lo vieron son las que no cumplen la consigna. Bueno, no sé si me convence de 100% la explicación, pero es una explicación. Ahora, hay otra pregunta que justamente es esta. ¿Y quienes vieron el gorila, por qué sí lo vieron? ¿Qué opinan? Porque tenemos tendencia a distraernos. Hablas por vos. Sí, Me yo sí lo vi. Yo me distraigo muy un fácilmente. pajarito. Mm. Yo me distraigo muy Sería como fácilmente. Dory. Bueno, pero Ángeles, vos serías como Dory. dice, yo lo vi porque para mí iba como lento. No sé, claro. Bueno, hay una cuestión que en cierta medida nosotros compartimos con esto de la explicación yo le llamé psicopedagógica. En parte compartimos. No creemos que haya una sola respuesta, ¿no? Pero, como todo, y no me gusta usar la palabra, pero la uso igual, experimento social, no creemos que haya una sola respuesta. Pero sí creemos que un poquito la actitud de sospecha hace la diferencia, ¿sí? Si vos, de alguna manera, sos una persona que se hace ciertas preguntas frente a lo que aparenta ser lo real, a tal punto que es lo que aparece ante tus ojos, es lo que podés percibir a través de un sentido que tan pocas personas ponen en duda como puede ser la visión. De hecho, tenemos frases hechas como ver para creer, por ejemplo, ¿no? A tal punto hay una confianza, y fíjense la paradoja, confianza ciega en la visión, ¿sí? Que nadie podría poner en duda lo que vos ves. Supuestamente si vos lo ves está ahí, es parte de la realidad, nadie lo podría discutir, es algo objetivo, ¿no? No está sujeto a la opinión de nadie. Sin embargo, claramente vemos cómo, en el ejemplo, no necesariamente todas las cosas que están allí podemos verlas. Y claramente, hasta nuestro propio sentido de la visión, ¿sí? Que creemos infalible, que creemos que siempre vemos las cosas tal cual son, es una construcción también, ¿sí? Nunca vemos todo, nunca vemos todo. E incluso podríamos llegar a aventurar una especie de hipótesis o teoría. Vemos aquello que podemos ver, vemos aquello que estamos preparados para ver o vemos aquello que queremos ver. También serían explicaciones posibles, ¿sí? Tampoco debe ser algo muy gratificante poner en duda constantemente aquellas cosas que supuestamente nos daban tantas certezas. En este caso estoy hablando de la visión. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. En el mismo Drive que yo les compartí, donde estaba el texto que Daniel pasó, hay una imagen, no sé si la vieron, es una foto. Descárguensela y ábranla y avísenme cuando ya la tengan. Sí, sí, Rocío.
acá se va a complicar la cosa, porque ahí estaba leyendo, Erika decía, yo lo vi porque para mí iba como lento. Ajá. Acá no hay movimiento, en una foto. Así que a ver qué explicación me dan. Bueno, vamos a esperar que confirme el resto. ¿Cuál sería la pregunta, profe, que yo me perdí ya? Todavía no la hice. Ah, Por eso te perdí. Ya que vos mucha ya clase hoy. quedaste knockout, para usar un término de la voz argentina, Las quedaste neuronas las knockout neuronas me con el murieron. gorila. Ya el gorila te dejó. Todavía no hice la pregunta. Listo. Entonces, si ya todo el mundo lo tiene, la pregunta es simple, es el nombre del ejercicio. La pregunta la voy a escribir en el chat. Es el título que le solemos dar a la actividad. Es, ¿qué ves? Pregunta simple. ¿Qué ves? Yo que ustedes me tomo, aunque sea un minuto. Vean bien. No caigan, no tropiecen dos veces con el mismo gorila. Bueno, ahí ya Jessica tiró una respuesta. Vamos a... Ya lo vi, pero no voy a decir qué es. ¿Cómo? Ya vi, pero no voy a decir qué es. Mirá, juega la misteriosa. Bueno, dice Jessica la industria. Ajá, de acuerdo a lo que dijo usted, veo lo que me permito ver. Esas respuestas esquivas no valen. Acá me tienen que dar respuestas súper concretas. Nosotros somos personas que solamente creemos en las cosas tangibles. ¿Qué Vacas ven? en un corral comiendo. Ajá. Vacas. Bien. Dijo la industria, Jessica. Tratá de explicar por qué decís eso. ¿Y el resto qué más? ¿Qué más ven? Sigan tirando ideas. Yo aparte de ver las vacas, veo, bueno, pasto allá a lo lejos, no sé, algo amarillo, que no sé si es pasto quemado, maíz, no sé, no distingo. ¿Ah? Y no sé si estoy loca, es un trapo anaranjado o parece un cono de tránsito por allá al fondo. A ver. Bueno, de tránsito. Puede ser. Puede ser. ¿Qué más? Vacas, corrales, alimento, cerdo. Ujú. Maltrato animal, dice Ariana. Ajá. Ujú. Bueno. Ajá. ¿Algo más? Unas ricas milanesas. ¿Eso es todo? Esperen que me deshago de una infiltrada que tengo acá.
Bueno, las cosas que tiraron ahí, hay algunas que van encaminadas, ¿no? Y que no resultan tan obvias como parecían. Pero de todas maneras, detrás de la idea de Jessica, incluso de la idea de... ¿Dónde está? Bueno, la de Erika y la de Jessica más o menos van en la misma dirección. Y en la de Ariana, detrás de esas, hay todavía más hilo para tirar, o como dice el otro dicho, más tela para cortar. Ajá, pero detrás de eso hay otra cosa que nadie me está diciendo. Y que, si no me lo están diciendo es porque no lo están viendo. La clave está en industria. Ese es el hilito del que hay que tirar. Podría ser en la etapa de engorde, digamos. Sí, pero eso también, si querés, lo dejo adentro de industria y no hace la diferencia. ¿Qué está detrás de todo eso? Y no están viendo. A ver. No, profe, no se me ocurre nada. Por ahí va. Explícate, Rocío. Sí, pero bueno, insisto. Te la retruco así, Erika. Es muy obvio si te pones a ver, no parece obvio al principio el maltrato animal. Pero si vos escarbás, es fácil decir que en la imagen está el maltrato animal. En la imagen yo veo maltrato de personas a personas. ¿Ustedes lo ven? Lo que resulta difícil de ver y que justamente hay un pensador que más adelante lo vamos a ir citando, que es Michel Foucault, justamente va a plantear que el poder más poderoso de todos es el que se vuelve invisible. Es un poder que es difícil de percibir, de detectar, ¿sí? Es el poder que no ves. Y justamente uno puede decir, está la explotación animal, sí, pero hay un punto ahí. Lo que no se ve es la propiedad privada. No solamente que hay una explotación sobre las vacas. El hecho de que exista un corral o un sistema de engorde, como puede ser un feedlot, ¿sí? Eso es un feedlot. No solamente un sistema de engorde especial, que es peor para los animales y también es peor la carne que se resulta de ese proceso y demás, que se hace para maximizar las ganancias en detrimento de la calidad del producto y también en detrimento del animal, que sufre mucho más. No solamente que es un sistema para generar más ganancias y todo eso, sino que lo que no se ve detrás es que ese sistema se construye sobre la base de la explotación de ciertas personas para beneficio de otras personas. Eso que decían el dinero, la industria, todo eso está o cobra otro sentido cuando nosotros decimos que responde a un orden social. Ahí hay un orden social desigual, que es el capitalismo. Y el capitalismo supone la propiedad privada, ¿sí? No necesariamente eso es natural. No necesariamente es natural. Que las y el hecho de lo que estoy hablando no lo explica solamente decir que las vacas están encerradas en un corral. Porque también las vacas podrían estar encerradas en un corral y eso no necesariamente significaría que hay una explotación de ciertos sectores sociales sobre otros sectores sociales. Esas vacas encerradas en un corral generan dos cosas a la vez. Por su condición de ser propiedad privada, generan riqueza y también pobreza. ¿Sí? Generan riqueza y también pobreza. Porque para que pueda existir una, es condición sine qua non que exista la otra, y eso es la lógica propia del capital, la lógica propia del orden social, que está en la imagen, que es invisible, pero que está, y es en el que vivimos nosotros. Que como dijeron por ahí, Ariana pegó en el palo y casi entró, que es el capitalismo. En la imagen está el capitalismo, ¿sí? En la imagen está el capitalismo actual. En la imagen está la explotación de ciertos sectores sociales
sobre otros. Está la desigualdad. Sí, por supuesto. Pero por eso te digo, pero lo más difícil de ver, ¿sí? Que en esa imagen está el orden social. ¿Sí? Y eso que vos decís, Erika, forma parte, por supuesto. Y lo más difícil de ver es la propiedad privada. Con esto dicho, hago un puente a lo que ustedes hicieron la clase pasada con Marqués. Marqués y el texto de Marqués son también un ejercicio, como lo fueron estos, que de alguna manera buscan desestabilizar nuestra mirada, desestabilizar nuestros sentidos, por ahí un poco programados para ver ciertas cosas, y poder recuperar, digamos, la pregunta o la duda, la incertidumbre como una herramienta de conocimiento, ¿sí? Donde hay cosas que yo no veo, es donde yo no me pregunto por nada, y donde yo no me pregunto por nada, va a decir Marqués, todo se naturaliza, ¿sí? ¿Qué es la naturalización? No solamente es, digamos, la consideración de que algo que en realidad es de origen social, producto de las decisiones humanas, pasa a ser visto como algo natural, sino que además la naturalización, ¿sí? Es una aceptación de un orden. La naturalización es la renuncia a preguntarme el por qué. Es la negación de la duda como herramienta de conocimiento, ¿sí? Eso es la naturalización. Por eso Marqués propone una especie de juego. Este texto también en cierta medida es como un juego, en el cual al proponernos estas dos sociedades, lo que hace es un poco mostrarnos que la sociedad en la que vivimos, que se parece más a una de las dos, no necesariamente es la única posible, ¿sí? Y él siempre dice, si fuera natural el orden social, ¿sí? No serían posibles otras sociedades porque eso estaría en nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza es inmodificable. Entonces, en ese sentido, al proponernos la otra sociedad alternativa, lo que hace es devolverle el origen social, ¿sí? A esa construcción, a ese orden, y poder entender que no es el único posible. Lo que hace Marqués es instalar una pregunta donde la pregunta no está, en la cotidianeidad. Lo que se naturaliza por excelencia es nuestra cotidianeidad. Así como las vacas, así como el gorila, hay algo que nosotros hacemos y que estamos preparados a hacer todos los días que en cierta medida implica renunciar a ese preguntarle a la realidad por qué es como es. Y ese renunciar es casi una condición necesaria para nosotros para poder movernos, ¿sí? Porque parar, preguntar, instalar la duda, como decía hoy, allí donde no está, siempre implica una actividad que va a contrapelo de la realidad. Va a contrapelo además de lo que la mayoría nos empuja a hacer, ¿no? Entonces, justamente voy a usar un concepto, nos resulta antinatural, nos genera angustia, ¿sí? Preguntarnos este tipo de cosas nos molesta. Entonces, de alguna manera, renunciamos a eso. La cotidianeidad se nos va naturalizando, dejamos de preguntarle por qué es como es. Y entonces se invisibiliza, ¿sí? Con el tiempo se invisibiliza y dejamos de percibirla como tal, dejamos de considerarla como algo que es producto de decisiones humanas. Para cerrar la idea, lo que dice Marqués es que cuando eso pasa, cuando lo social se naturaliza, a nosotros se nos presenta como algo inmodificable, ¿sí? Y se consagra esa forma de ser de lo social como la única posible. Se nos impide pensar que la realidad bien podría ser de otra manera. Nosotros, desde la semiótica, nosotros no arrancamos haciendo una definición de lo que es la semiótica, que suele ser una de las preguntas del millón cuando empezamos con la cátedra, porque ¿qué es esto? ¿Por qué se llama así? No solemos arrancar por ahí, porque sentimos que eso no genera nada, ¿sí?
Eso no alimenta ninguna duda, no necesariamente abre las posibilidades al conocimiento crítico. Entonces lo que hacemos es explicar a la semiótica como una actitud necesaria de tomar frente a aquello que se ha naturalizado. Como una actitud, nosotros usamos esta palabra, sospechosa, ¿sí? Como una actitud de sospecha, como una actitud que viene a instalar la pregunta, la duda, allí donde la duda no está, en la naturalización de lo cotidiano, en la naturalización de lo social, en la construcción de una realidad que a nosotros no se nos presenta como construida, sino que se nos presenta como dada, de una vez y para siempre, y por ende incuestionable e inmodificable. Daniel, te doy el pie. ¿Estás por ahí? Agrego una cosa más que lo vamos a ver bastante más adelante, y es que nosotros planteamos la actitud de sospecha, la actitud de duda. Pero cuando planteamos la actitud de sospecha, cuando planteamos la actitud de duda, planteamos la actitud de sospecha y de duda racional. Es decir, mediante un método científico, mediante argumentación, mediante la construcción de un sentido que puede ser sostenido racionalmente. ¿Por qué agrego esto respecto de lo que viene sosteniendo Rollo? Porque hoy en día también, y lo vamos a ver de manera teórica más adelante, está planteada la sospecha de por sí, el sospechar, pero que esa sospecha no moviliza, es una sospecha, si se quiere, no voy a decir pasiva, pero es una sospecha que se queda solo en la sospecha. Y en la sospecha construye una emoción, y no es lo que nosotros pretendemos. Cuando uno habla de sospecha, no estamos hablando de lo emocional, por ejemplo, una indignación o de una cuestión moral, de aquel que mediante la sospecha cree que ve más allá de otros. Estamos hablando de la sospecha como la duda razonable que permite construir un sentido que por ahí no es el sentido imperante. Esto que digo ahora tal vez no se termina de entender completamente, pero cuando nosotros abordemos alguna de las teorías y dentro de esas teorías trabajemos la construcción de sentido hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales, va a cerrar un poquito más esto que estoy diciendo. No es sospecha por la sospecha misma, es una sospecha racional, una sospecha con carácter científico, una sospecha que establece un método de construcción y en todo caso de deconstrucción de un paradigma o de una hegemonía. Dicho esto, pasamos ahora, perdón que no ponga la cámara, pero a la vez estoy descargando una clase y no me da más, pero así que seré una voz en off. Decía que en este caso nosotros queremos hacer, antes de comenzar directamente con Saussure, queremos hacer una breve historización en principio de los estudios del lenguaje, pero esta historización de los estudios del lenguaje no es otra cosa que una historización de los estudios del signo o de una teoría del signo, que comienzan muy atrás y que involucran para nosotros no solo como ruptura a Saussure, pero como ruptura en cuanto Saussure lee toda una tradición y entiende que esa tradición necesita un cambio de paradigma. De acuerdo al archivo que ustedes tienen ahí, nosotros una de las cosas que le ponemos es que el estudio sobre la lengua, llamémoslo también sobre la futura teoría de un signo, nace con la misma escritura. Es decir, cuando ya se reflexiona sobre el lenguaje, se reflexiona ya desde lo escrito. Ustedes me van a decir, pero entonces en la instancia oral
no se reflexionaba sobre el lenguaje. Sí, claro que se habrá reflexionado sobre el lenguaje, pero cuando comienza el periodo de la escritura, con el nacimiento de la escritura, es irreversible que la escritura reflexione sobre el material, sobre el instrumento, si ustedes quieren, que trabaja. Y esto es el lenguaje, esto es el estudio de la lengua. De lo primero que tenemos noticias es hacia el siglo IV antes de Cristo, la gramática sánscrita de Panini. La gramática sánscrita de Panini, sobre la cual ya me anticipo, Saussure realiza un trabajo, hay un trabajo de Saussure sobre la gramática sánscrita de Panini que Saussure lo hace como una suerte de tesis, y luego hay otro trabajo que uno de sus discípulos, Charles Bailey, lo publica hacia 1960, que es un trabajo que queda como entre los papeles de Saussure y se recupera después. Pero ahí hay otra cuestión que no viene al caso y que no pretendo abundar. Digo que esta gramática sánscrita de Panini es la primera gramática de la cual nosotros recibimos noticias. El sánscrito, como ustedes saben, es la lengua religiosa en India y propia de la casta superior, noble y religiosa, ¿no? Hago una pregunta. ¿Saben ustedes cuáles son las 3 lenguas sagradas de Occidente que están en el texto más famoso, en el texto religioso más famoso de Occidente, en la Biblia? ¿Una sería en latín? No. Entonces no. ¿Alguien más por ahí? A ver, ¿alguien sabe cuál era la lengua que hablaba Jesús? Propia de su lugar de nacimiento. No era en el tiempo histórico en que supuestamente Jesús se desarrolló, había un dominio romano, claramente, pero había una lengua que era del país, podríamos decir, al cual él pertenecía, y otra lengua específica, tradicional, de la región de Jesús y que se traía como tradición. Ahí te lo escribí. Perdón. ¿El Ya me arameo? fijo. Exactamente. Hebreo, arameo. Y hebreo, arameo. Y nos queda una sola que, si alguien ha tenido un poco de catecismos o estudios religiosos, sabrá que los evangelios fueron escritos en esa lengua y las cartas de los apóstoles fueron escritas en esa lengua, y nos trae un poco más a Occidente. Y no es el latín, es anterior al latín. El griego. ¿Sí? Las 3 lenguas en que está escrita la Biblia son el arameo, el hebreo antiguo, por supuesto, y el griego antiguo. Con respecto a esta obra de Panini, que era un gramático, hay que decir primero qué es una gramática. Una gramática es un texto que intenta dar cuenta de los principios, de las normas, de las relaciones, de la regularidad o irregularidad que aparece en una lengua. Este es el primer trabajo que intenta dar cuenta de esa lengua que es el sánscrito, y por supuesto es un texto que está escrito, aparte de ser un texto breve en sí, es un texto que está escrito para ser entendido por quienes ya manejaban la lengua y tenían estas discusiones. Por lo tanto, no abunda mucho en las distintas cuestiones, en las causas de una norma, por ejemplo. Por lo tanto, como sucede con muchos textos antiguos, posteriormente
se lo comenta. ¿Qué quiero decir comenta? Y como hoy en día es las notas al pie, pero imagínense un texto que abunda en notas al pie, que son exégesis, análisis, y no solo comentarios del mismo texto y que lo van enriqueciendo. Bueno, los gramáticos siguieron haciéndolo y a quien podemos nombrar como alguien bastante conocido es alguien que no lo voy a pronunciar bien, pero sería algo así como Panagnali en su pronunciación india. Lo importante de este texto, y que lo tenemos que tener en cuenta con respecto a Saussure, es que aparece ahí una división, estaba a punto de decir dicotomía, pero no hemos llegado todavía a eso, una división en cuanto al estudio de la lengua, en la lengua como entidad abstracta, una entidad lingüística abstracta, y en la ejecución individual de esa entidad. De hecho, tienen dos nombres, que esperen que busque el texto y me fijo y se los nombro. A ver. Sí, no sé si lo voy a nombrar bien, pero es FOTA, el nombre de la entidad lingüística abstracta, lo que sería la lengua en sí, y la realización, la ejecución individual de dicha entidad, Divani, o Duani sería en el caso. Bueno, esto tenemos que retenerlo porque posteriormente, estamos hablando de siglos posteriores, Saussure va a establecer, a partir de estas categorías, de estos conceptos, va a establecer parte de lo que él propone como su teoría. De ahí es inevitable que saltemos a la Grecia antigua, que es la heredera directa a partir no solo de su propia realización, su propio recorrido cultural, sino del helenismo. Todos sabemos, aunque sea de nombre, de Alejandro Magno, de las conquistas que realizó Alejandro Magno, y que eso produjo un florecimiento cultural y una retroalimentación entre las culturas que llega sin ninguna duda a Grecia. Pero antes de Alejandro, tenemos que encontrar los presocráticos. Ustedes saben que hay en filosofía se establece el periodo previo a la aparición de Sócrates y a los tres grandes filósofos del siglo V, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aparecen los presocráticos, donde vamos a encontrar a Heráclito, donde vamos a encontrar a Demócrito, donde vamos a encontrar a Parménides. También están Tales de Mileto y otros más, pero digo que Grecia ya venía produciendo su pensamiento. Y esto es importante entender. En Grecia el lenguaje no puede estar disociado de la filosofía. De hecho, ninguna disciplina de las que se practicaban en Grecia estaban disociadas de la filosofía, ni siquiera los deportes. Tampoco lo literario, tampoco el género trágico, épico, todo estaba vinculado a lo filosófico. En ese sentido, con respecto a los estudios del lenguaje, vamos a tener dos corrientes, que son dos corrientes que van a atravesar los estudios de la lengua en todo Occidente. Esas dos corrientes van a atravesar el estudio de la lengua en Occidente. La primera establece un principio de relación de naturaleza entre el nombre y la cosa nombrada, y aparece tempranamente en un diálogo de Platón, que es el Cratilo como diálogo de Platón, del cual Borges en un poema dice algo así como, si como dice el griego en el Cratilo, en el nombre de la rosa está la rosa, y luego sigue el poema. Decía que ahí se establece la principal discusión que tienen los griegos a través del lenguaje, y me atrevo a decir, a través de una teoría del signo, a través de la lengua. ¿Cuál es esta discusión? Si las palabras poseen un origen natural, es decir, si el nombre y la cosa nombrada
tienen una relación de naturaleza o si esta relación es convencional. Y si es convencional, por lo tanto, va a ser arbitraria. Es importante retener este concepto. Si no hay relación de naturaleza entre el nombre y la cosa nombrada, bueno, entonces tenemos que entender que la relación entre un nombre, por ejemplo, entre la palabra perro y el objeto perro, entre el árbol y el objeto árbol, es completamente arbitraria. Será dada por una ley, por una institución, será dada por una convención, pero no hay una relación de naturaleza. Cratilo, en el diálogo, es el personaje que defiende la relación de naturaleza entre el nombre y la cosa nombrada. Y para eso hace un anclaje muy fuerte en una rama de estudio que va a tener un largo recorrido, que es la etimología. La etimología es la que busca el origen de la palabra. Entonces, por ejemplo, en el nombre de alguien que se llame Hermógenes, que es uno de los ejemplos que aparece ahí, aparece la idea de Hermes. Y Hermes será el dios que luego en Roma va a ser Mercurio, y Hermes está vinculado por sus características como dios al comercio, por ejemplo, ¿sí? Y también a la herrería, y a la plata y al dinero. Entonces, se supone que alguien como Hermógenes va a estar, de alguna forma, va a tener una tendencia hacia esos oficios. Toda esta construcción que hay en el cratilo y que establece un vínculo natural y filosófico entre el nombre y la cosa nombrada está opuesta en un punto por Sócrates, que es el otro personaje, y que lo pone en cuestión, porque ustedes saben que Platón elige como género para expresarse el diálogo, y en todo momento los razonamientos, los argumentos, las conclusiones, los conceptos salen de un diálogo, ¿sí? Bueno, Sócrates, aunque represente el pensamiento de Platón, y Platón no acordaba mucho ni con uno ni con otro, sí establece que es bastante difícil sostener que entre el nombre y la cosa nombrada hay una relación natural, sino que más bien hay una idea de ley, de convención. Esto es una primera discusión que se da entre estas dos grandes corrientes. ¿Quién va a traer de nuevo a colación, ya en el siglo XX, la cuestión de lo arbitrario, pero en este caso de la arbitrariedad del signo? Ese es Saussure, ¿sí? Ferdinand de Saussure va a retomar esta discusión que atraviesa, como dije, las distintas escuelas de los estudios de la lengua de Occidente, y va a darle una vuelta de tuerca que ya lo veremos. Ahora, quiero marcar algo que es importante, porque es importante para la teoría saussuriana. La arbitrariedad implica un tipo de desarrollo de la lengua que tiene que ver con la analogía. Y acá la analogía no tiene que ver con la semejanza entre una palabra y otra. La analogía está tomada aquí como copia de una regla, como copia de una regularidad. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo clásico que muchas veces damos los profesores de lengua cuando estamos dando los verbos, esa cosa horrible que no le gusta a nadie, excepto a nosotros los profesores de lengua. Cuando uno está dando los verbos y le toca dar, por ejemplo, los participios, decimos que los participios regulares tienen dos tipos de terminación: ado, amado; calcado, sanado, llamado, etc., para los verbos de primera conjugación, y para los de segunda y tercera, ido, temido, partido, salido, vivido, querido, etc. Una vez que desarrollamos este concepto,
decimos que hay ciertos participios que rompen esta regla, que rompen esta regularidad, y son los llamados participios irregulares. Entonces tienen, por ejemplo, hecho, muerto, incluso, es decir, que cuando uno lo enseña en la secundaria siempre le hace como una palabrita con las terminaciones de los participios irregulares, y todos los chicos se ríen porque uno dice, las terminaciones son 3 y forman esta palabra, chotoso, hecho, muerto, incluso. Ahora bien, lo que marca esto, la regularidad y la irregularidad, ¿cómo podemos ver la analogía? ¿Cómo podemos ver la copia? Siempre el mejor ejemplo es lo que podemos llamar el aprendizaje o la apropiación inconsciente de la lengua. ¿Y en quién lo podemos observar? Y lo podemos observar en los nenes chiquitos. Más de una vez, ustedes pueden haber visto un sobrino, un hijo, un hermanito de 3 o 4 años que, por ejemplo, se murió. Doy un ejemplo cualquiera. Se murió el pájaro, el pajarito, y dice, ay, el pajarito está morido. Entonces viene el papá, la mamá, ustedes o quien esté ahí y le dice, no, no se dice morido, se dice muerto. Bueno, pero ahí está, en ese morido, está la analogía. Él lo que hizo es copiar una regla de la lengua. Esa regla de la lengua indica que los participios, como participios regulares, como regla, deben terminar en ado o en ido, no en cho, en to o en so. Por lo tanto, dice morido en vez de muerto. Y es ahí donde ustedes intervienen y le dicen, no, no se dice morido, se dice muerto, y él tiene que hacer una reapropiación. La analogía es eso, la analogía como copia de reglas, como copia de normas, como copia de principios, como copia de relaciones de un lenguaje. Esto es importante y esto es una de las cosas que aparece en esa primera discusión en el creativo. Quienes representan posteriormente y que estudian mucho las palabras y el lenguaje, quienes representan la otra corriente ya durante Roma, son los estoicos, y también por supuesto desde la filosofía. No se disocia todavía la filosofía. En todo caso, siempre que hablamos de filosofía, estamos hablando de filosofía del lenguaje cuando unimos los dos conceptos, por lo menos hasta los estoicos. Los estoicos son los que retoman la etimología como método de estudio y consideran que es imposible establecer una regularidad, un orden en el lenguaje, que lo que especifica el lenguaje es lo contrario, es lo anómalo, la anomalía, es decir, lo que podríamos llamar la irregularidad, o lo que llamaremos más adelante la irregularidad. Entonces, solo se puede abordar el estudio de la lengua mediante la etimología, y a partir de ahí puede darse cuenta de un estudio del lenguaje en cuanto a la evolución de la forma y del significado de las palabras, cómo una palabra se pronuncia de una forma, luego cambia a otra, etcétera, etcétera. Fíjense que en todo momento estamos trabajando sobre una idea del lenguaje con relación a la realidad. El lenguaje nunca está desgajado de la realidad. Puede ser mímesis, como lo planteaba Aristóteles, puede ser una descripción de la realidad, puede ser una copia, puede ser aquello que nombra la realidad, pero nunca se lo desgaja todavía de la realidad. Posteriormente, bueno, la Edad Media produce otros pensadores muy atados a Roma y al poder de Roma, como el poder religioso de Roma, como Guillermo de Ockham y todo eso, pero no son los que nos interesan. Nosotros vamos a dar un gran salto en este caso y vamos a ir a la escuela de Port Royal, que era una escuela donde se estudiaba, entre otras cosas, el lenguaje. Y hacia el siglo XVII publican dos autores, uno de ellos profesor y el otro fue un tiempo profesor también en esa escuela de Port Royal, una gramática general y razonada.
que es la que luego se va a llamar gramática de Port-Royal. Esta gramática general y razonada que publican Lancelot y Arnold es el primer intento, ustedes me van a decir, o mejor dicho en este momento, si están viendo el texto, me pueden llegar a decir, sí, profe, pero usted después habla de una gramática de Nebrija, entonces, bueno, sí, pero ahora vamos a ese punto. Decía que esta gramática se llama general porque intenta dar cuenta de principios, normas, relaciones, regulaciones que no solo rijan al francés, sino a todas las lenguas por lo menos europeas. Es decir, ya no se trata solo de estudiar una lengua, sino de hallar los principios, normas y reglas que involucren o que uno puede encontrar en todas las lenguas, es decir, que se repitan en todas las lenguas, por decirlo de una manera vulgar. Decía de la gramática de Nebrija, sí, la gramática de Nebrija es de 2 siglos anteriores y se publica en una fecha que es fundamental, que es 1492, la fecha en la cual los famosos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los famosos reyes católicos, se alzan con el poder de toda España, logran expulsar a los últimos árabes, a los moros de Granada, y también llega Colón a instancias de ellos, llega Colón a América y de pronto España se encuentra con todo un continente que le provee todo tipo de riquezas. De hecho, pasa a ser el imperio español, pasa a ser en ese siglo XV que está asomando terminando, y en el siguiente, en el XVI, pasa a ser el gran imperio de Occidente. Pero decía que si bien Nebrija hace una gramática castellana, una gramática española, y esa gramática es el primer puntapié de una suerte de gramática general antes de la de Port-Royal, el proceso histórico posterior de España, que es la decadencia como imperio de España, ir a contrapelo o a contramano de todo lo que sucede en Europa, mientras en Europa se producen las reformas que rompen con Roma, la reforma de Lutero, la reforma calvinista, la reforma anglicana, se produce el Renacimiento fuertemente. En España no solo se erige como bastión de la cristiandad, sino que es el lugar donde se da la contrarreforma, que es una reacción a estas reformas, a estos cismos, a estas decisiones de Roma, y que provocan que España se encierre en sí misma y las novedades, por decirlo así, el nuevo pensamiento que sí invade Inglaterra, que sí invade Francia, Alemania e Italia, no llega prontamente a España. Y por eso no hay una producción tan importante en materia lingüística, como sí la hay, por ejemplo, en Alemania, y como sí la hay en Francia, también en Inglaterra, pero de menor manera. Pero eso entonces hace que España, más allá de esa gramática de Nebrija, no tenga una incidencia en esta historización que estamos haciendo. Sí, vamos a retomar la idea de la gramática de Nebrija cuando tratemos a la lengua como poder y como hegemonía. El otro día hablábamos de la lengua castellana, la lengua española, y por ejemplo, el uso del plural masculino como un plural para todos. Bueno, eso es un punto de expresión de un poder y de una hegemonía. Pero no es el caso ahora de la gramática de Nebrija. Sí, la gramática de Port-Royal. La gramática de Port-Royal es interesante establecer un caso primero, digamos, que aparte de tratar de ser una gramática general, establece que esa gramática general, esos principios, normas, regulaciones, indican que todas las lenguas tienen una regla o las reglas o principios en común.
Y esto debe ser así, sostienen los gramáticos de Port-Royal, porque el objeto de toda lengua, de todas las lenguas, es significar. Y si se debe significar, es inevitable que exista en todas las lenguas como elemento fundamental un signo. Entonces, para ellos, toman a la palabra, son los primeros que lo dicen, toman a la palabra como signo. La palabra es signo, pero no es solamente eso, sino que a la vez es representación del pensamiento. La lengua es representación del pensamiento. Aparece también acá un concepto que es fundamental posteriormente en Saussure, que es la relación, el vínculo entre lengua y pensamiento y lenguaje. Este es uno de los aportes que va a dar la gramática de Port-Royal, más allá de que se quedan nada más que en eso, digamos, no siguen abundando, no abundan en el tema. Posteriormente a esto, sigue a partir de los estudios en Alemania, de los estudios fundamentalmente en Alemania, pero también en Francia, aparece el comparatismo, la gramática comparada. La gramática comparada, que está de alguna forma asociada al auge del romanticismo, tiene un quiebre muy importante cuando hacia finales de ese siglo XVIII se descubre el parentesco, así que decir, no solamente la copia, sino el parentesco entre el sánscrito, aquella lengua religiosa de la India, y las lenguas europeas antiguas y por lo tanto las modernas, porque todos sabemos que las lenguas romances nacen del latín y que el latín a la vez abreva fundamentalmente en el griego. Esto trae a colación la hipótesis de una primera lengua, el famoso mito de Babel, pero el mito de Babel específicamente en lo lingüístico. Es decir, según plantean en aquel tiempo, en aquella época y sobre todo los comparatistas, hubo una primera lengua, el indoeuropeo, que todavía está en su búsqueda, todavía se evalúa que puede suceder. Hubo una primera lengua, un indoeuropeo, que luego se desgranó en muchas otras lenguas. Entonces, que el latín, que el griego, etcétera, 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 y los que vinieron luego, son todos desgranamientos de esa primera lengua original. Esto tiene, por un lado, una suerte de mirada apocalíptica o pesimista, como que ellos mismos se consideraban como arqueólogos que trabajan sobre ruinas tratando de reconstruir esa primera lengua original. Como que las lenguas que ellos estudiaban, las lenguas que les eran contemporáneas, eran como lenguas mucho más pobres que la lengua esa madre o la lengua original. Aparece aquí la idea primera de esa lengua madre. Pero establecen, paradójicamente, un principio que en ese momento había sido dejado mucho de lado durante mucho tiempo. Y ellos lo establecen como una crítica. Dice que las lenguas actuales, se referían a las lenguas de la época de ellos o un poco anterior, eran lenguas que habían dejado la reflexión en sí misma del lenguaje para convertirse en lenguas de usuarios. Es decir, ¿qué significa esto, lenguas de usuarios? En la lengua como un instrumento de comunicación. Entonces, en la medida que el sujeto hablante usaba la lengua como instrumento de comunicación, estas lenguas iban declinando, digamos. Ahora bien, paradójicamente, el comparatismo o la gramática comparada introduce acá un elemento que es fundamental luego en la teoría saussuriana, que es la lengua que tiene como función principal la comunicación, o una de sus funciones principales
es la comunicación. Entonces, esto que de alguna forma los comparatistas lo veían como un rasgo de declive en una lengua, lo van a tomar los que vienen posteriormente, que son los neogramáticos, y aquí ya va a aparecer Saussure, y que están involucrados a partir de el siglo que les toca y de la corriente de pensamiento hegemónica de ese siglo, y que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque Saussure también es parte de esto, y Saussure se consideraba a sí mismo positivista. Estoy hablando del positivismo. El positivismo, que es la corriente de pensamiento del siglo XIX, es la corriente que los neogramáticos quieren llevar hacia el lenguaje, ¿sí? Son los neogramáticos los que plantean o intentan plantear una ruptura con las escuelas anteriores sin llegar a lograrlo. No lo logran, lo va a lograr Saussure, pero tratando de transformar la lingüística en una ciencia positiva. Para esto, agregan algunos conceptos que son del orden metodológico y que son muy importantes. Hasta ese momento, y todo lo que estuve planteando, la lingüística no paraba de ser una mera descripción. Se describía un lenguaje, ese lenguaje se lo comparaba con otro, se decía que había una regla y esa regla aparecía en otro lenguaje, que había una regularidad o que había una anomalía, etcétera, pero en todo momento se estaba describiendo el lenguaje. Y el lenguaje siempre describiéndolo como parte de la realidad, como copia de la realidad, como mímesis, lo que fuere, pero solamente una descripción. Son los neogramáticos los que dicen que la lingüística, más allá de que ellos se dedican específicamente a la lingüística histórica, pero dicen que la lingüística no debe quedarse solo en lo descriptivo, sino que debe ser explicativa. Es decir, debe encontrar las causas que provocan una cierta regla, una cierta relación, una cierta norma, un cierto principio. Y esto debe hacerse de manera verificable, son positivistas. Se debe hacer de manera verificable, debe ser concreto, y eso solo se puede lograr mediante los sujetos hablantes, que son los que hacen uso de esa lengua. Lo otro que plantean, y que es muy importante, y esto lo va a tomar Saussure y lo va a reformular de una manera mucho más potente, es que no se puede comparar estados o periodos de tiempo alejados, sino que tienen que ser inmediatos. Es decir, debe achicarse el periodo de tiempo de estudio y establecer las relaciones, las causas, los principios y las normas con un periodo inmediatamente, que sigue inmediatamente, digamos. En este aspecto establecen muchas más causas, pero hay dos causas que son fundamentales y que van a influir mucho en el estudio de Saussure, más allá que Saussure luego rompe con los neogramáticos, porque ya veremos por qué, pero porque no dan cuenta de muchas cosas que Saussure sí da cuenta en su teoría. Pero hay dos causas que me gustaría señalar y que son importantes para tener en cuenta. La primera es que ellos dicen que hay, en el estudio de la lingüística, en los estudios de la lengua, hay que encontrar las causas de orden articulatorio. De articulatorio estamos hablando de la articulación del sonido. Es decir, por primera vez alguien va hacia lo físico, hacia lo fisiológico, hacia la relación que hay entre la fonética, entre las reglas, entre las leyes fonéticas y el aparato fonador. Esto es fundamental porque Saussure va a trabajar muy específicamente sobre esta cuestión y va a trabajar sobre la articulación del sonido. Lo otro son causas psicológicas, y esto también da un puntapié a Saussure, porque Saussure va a trabajar, me anticipo a lo que vamos a dar cuando demos la teoría saussuriana, Saussure va a trabajar no solo sobre la idea de pensamiento, sino sobre la idea de la mente. Y de la mente y del concepto de evocación en la mente, que ya veremos qué es. Pero decía
que lo primero que aparece acá y va a dar mucho fundamento a Saussure en su teoría sobre el signo y la arbitrariedad del signo, es la causa psicológica. Dice que sostienen los neogramáticos que el sujeto hablante tiene una tendencia a la analogía. Por lo tanto, si tiene una tendencia a la analogía, recordemos lo que hablamos hoy, el cratilo, la idea de la analogía, de la regularidad, por lo tanto de lo arbitrario de la relación entre el nombre y la cosa nombrada, quiere decir que el sujeto hablante tiende a copiar las reglas que ya están establecidas en el lenguaje. Contrariamente a lo que sostenía la otra corriente, los estoicos, por ejemplo, no sería, según los neogramáticos, la anomalía el principio fundamental, sino la analogía. Vale decir que los primeros trabajos de Saussure se situaron dentro de los neogramáticos hasta que luego se corre de esa corriente y produce la ruptura epistemológica, teórica, que da lugar al nacimiento de la semiótica. Bueno, espero que haya sido más o menos claro, que hayan acompañado con el texto lo que dije, y si a alguien le interesa y tiene, calculo que se puede buscar en internet, la verdad no lo busqué, pero toda esta historización está muy bien hecha, con total detalle, no como una síntesis como lo hicimos acá, en la fuente esa que ustedes tienen hacia el final del texto, que es de un autor que trabajamos en otras teorías, es Betan Todorov, y de Oswald Ducrot, que es el Diccionario Enciclopédico de la Ciencia del Lenguaje. Si alguien tiene la posibilidad de acceder a ese texto, una vez que ha leído esta síntesis, se lo recomiendo, por más que tiene conceptos que por ahí son muy específicos de la lingüística, pero hay un recorrido y una historización que es muy interesante. Nada más, Rolón. No te veo por ahí, así que imagino que... Sí. Profe, esto de que usted estuvo hablando era historia del lenguaje, el texto. Es la historia del estudio de la lengua o el estudio del lenguaje. Una historización Ajá. muy por arriba, Ángeles, muy por arriba. Sí. Me salteé un montón de escuelas. Por ejemplo, no hablé de Guillermo de Ockham en la Edad Media, no hablé de los universales que planteaba Ockham. Hay un montón de cosas que no traté porque fui, o mejor dicho, el recorte que pretendimos hacer era un recorte que nos permitiera dar una suerte de andamiaje a lo que Saussure va a proponer posteriormente. ¿Habían respondido? ¿O era otra la pregunta? No, sí, está bien. Bueno, les recomiendo que en lo posible ese texto lo sumen a la primera unidad. Si bien no está en el cuadernillo de este año, les recomiendo que lo sumen a la primera unidad, porque es un antecedente que nosotros antes siempre lo dábamos en clase y no lo teníamos escrito, pero es un antecedente fundamental, a nuestro juicio, para entender un poco desde dónde parte Saussure. Porque habitualmente se toma, y ustedes lo van a ver, se toma lo posterior a Saussure, y nosotros de hecho lo desarrollamos en semiótica, desarrollamos las teorías posteriores a Saussure, y de hecho las críticas a Saussure. Pero entender un poco el momento histórico, el cambio de paradigma, la ruptura que provoca el curso de lingüística general de Saussure, este texto ayuda mucho. Y hay algo que me olvidé de decir y que anticipa un poco la cuestión respecto de Saussure. Si bien Saussure hace todo su recorrido hacia finales del
del siglo XIX, los cursos que sus discípulos, Balis, Shihad, lo estoy pronunciando mal, pero nunca me sale pronunciarlo bien a segundo, hacen en el curso de lingüística, son de los cursos que Saussure da hacia 1907, de 1907 a 1910. Si no recuerdo mal ahora, Saussure muere en 1911. La primera publicación del curso de lingüística general es hacia 1914. Es decir, con Saussure ya muerto, no es Saussure el que escribe el curso, sino que son sus discípulos quienes, a partir de sus propios apuntes y desde los apuntes de Saussure, escriben esta teoría. ¿Qué quiero decir? Que Saussure coincide en su época de ruptura epistemológica del estudio de la lengua, coincide con la ruptura epistemológica que se produce en otras áreas del conocimiento. Léase, por ejemplo, la física, con la teoría de la relatividad general de Einstein, que es de 1905, y a partir de 1911, con la aparición, y 1916 posteriormente, la aparición de los estudios de la física cuántica. Y que esto desmorona, tira abajo ese castillo construido que es el positivismo. Esto lo vamos a trabajar un poco más en clases próximas. Bueno, hasta aquí esto ha sido todo, así que trataremos de esperar a ver qué nos dice Rolo. No sé si pudiste escuchar algo de lo último que dije, Rolo. Sí, con una oreja, porque tengo acá una convaleciente, perdón que me tuve que levantar 2 veces, pero está enfermita la niña. Así que, pero sí, escuché todo con una oreja y con la otra la escuchaba toser. Perfecto, con este recorrido, habiendo cerrado este recorrido, la próxima clase seguramente el martes entonces va a ser, Daniel. El martes a las 10 nos encontraríamos ya para dar comienzo a la introducción de Saussure y avanzar con las primeras conceptualizaciones respecto de su propia teoría. Así que perfecto. Los esperamos a todos los que puedan, digamos. Bueno, gente. Bueno, chicos, chicas. Bueno, adiós. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Adiós.